somos estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón, de la carrera de Psicología, de la materia de Etnopsicología. Nosotros le vamos a hablar sobre un fenómeno actual que está ocurriendo aquí en Bolivia, que es el de la diglosia. En este fenómeno se puede ver como en un contexto donde hay dos idiomas que están en curso, que están en uso, hay uno que es más difundido, más usado, sobre todo en áreas más formales, académicas, y es de más prestigio. En cambio tenemos otro idioma que es usado igualmente, pero que es más menospreciado y con un tinte de discriminación. Vamos a hablar básicamente cuáles fueron los factores que influyeron en la actualidad para que se pueda dar este fenómeno. ¿Saben qué, chicos? Les comento. El otro día estaba en una reunión con los chicos de la universidad. Estábamos hablando, así acordando los temas que iba a hacer el fin de semana y demás. Y ¿saben qué? Justo mi abuelita en ese rato llegó y me empezó a hablar en quechua. Me pareció muy incómodo, la verdad, porque es que yo, la verdad, no prefiero que mis amigos no sepan que yo hablo quechua. Pero porque Es que, no sé, es como si sintiera que estaba mal o que fuera como si me ralearan, porque la verdad yo sí sé quechua, pero prefiero que mis amigos de la universidad o demás no sepan esas cosas. Me da la verdad mucha vergüenza. pero si el idioma original es el quechua de aquí de Bolivia, sí todos deberíamos aprender a hablar quechua, no es que no quieras o que no te avergüences tampoco hablar el quechua, pero ¿por qué será? ¿Por qué será? Yo creo que es más que todo porque aquí está pasando un fenómeno que se llama diglosia. Aquí se está dando mucha importancia a un idioma que es el castellano, que es el idioma dominante y que está influyendo tanto sobre las personas que saben hablar quechua como las personas que hablan castellano. Las mismas madres y padres que quieren educar a sus hijos de una manera que no se pierda la cultura, también piensan qué pasará con mi hijo en la escuela, será discriminado, será que no se puede adaptar a la sociedad porque habla un idioma que no es tan difundido como el castellano. Entonces la madre dice, mejor lo educo en un idioma donde pueda desenvolverse con toda la sociedad. Y su pensamiento es de qué le va a servir el quechua. Pero lo que no sabe la madre es que está haciendo extinguir, haciendo morir una lengua que es propia del país. Oye, sí, porque la mayoría de mis amigos, así cuando han escuchado que yo hablaba quechua, se han sorprendido. No, ellos no hablaban quechua, ni aymara, ni ninguno de esos idiomas originarios, perdón, pero ha sido como algo, no pensaban que yo hablara, ni tampoco ellos, y ninguno de ellos no entiende, tampoco habla. Y hay una pérdida en eso. Sí, puede que haya una pérdida, pero es una pérdida que en la actualidad se muestra, pero más antes nosotros cuando teníamos nuestra propia cultura, antes que vengan los españoles, antes de la colonización, todos aquí hablaban quechua, teníamos nuestros dioses, o sea, nuestro propio trueque igual teníamos, nuestra cultura, nuestras palabras igual, pero una vez que vinieron los españoles, ¿qué fue? Colonizaron, primero trajeron prisioneros, botaron todos los prisioneros así para que estos expandan lo que es, o sea, sus malas costumbres. Entonces llegaron recién los guardias y, junto con los presos que trajeron, junto con ellos nos colonizaron lo que sería eso. Y nos trataron de imponer cosas que eran básicamente todo en relación a su nación, su lengua, su cultura, sus costumbres. Trataron de hacer de que desde un principio muera todo lo nuestro para que se imponga lo de ellos y se empiecen a comunicar en el idioma que ellos querían. Para esto hacían que las mismas madres, vayan a en ese momento sus templos pequeños que ellos habían construido para que se difunda su religión y en sí hacer que profesar esa religión como la ideal, como la de
la de un mundo que es más avanzado y tratando como a las creencias de lo que había en esta nación anteriormente como algo obsoleto, como una idea de que no era la idea de salvación la correcta. Sí, yo a veces me pongo a pensar y digo, ¿qué hubiese pasado de nosotros, bueno, sí, de la cultura, si no hubieran venido los españoles? Si hubiesen predominado nuestra propia cultura, pero hubiese sido interesante, hubiésemos sido tal vez otras personas, otro tipo de creencias, otro tipo de cosas, ¿no creen? Sí, Otro tipo de dialectos. Tal vez hubiese estado hablando quechua ahorita. Porque he escuchado que en el exterior les gusta escuchar el idioma más fluido, por lo menos con el quechua, el aymara y demás cuestiones. es llamativo que en otros países como en Rusia, Alemania, eh, los países asiáticos tienen su propio idioma y lo hablan con normalidad. No, no se avergüenzan de hablar su propio idioma. Si bien eh, la diferencia está en que ellos no fueron colonizados por ningún país, llama la atención que ellos tengan un propio idioma. Pero aquí hay un idioma propio, pero no se lo difunde tanto así con naturalidad como en esos países. Por eso es que la colonización influyó tanto en los países latinoamericanos. Está tan introducida en la cultura de esta nación el hecho de que hablar quechua está mal, que hablar castellano se volvió como lo normal para hablar, siendo que Bolivia tiene su propio idioma, tiene varios idiomas, pero son propios, solo que les avergüenza hablar de ellos y en ese mismo idioma. Eh, O sea, me estás diciendo que si yo hablo quechua, pero para interactuar con otras personas socialmente necesito hablar castellano. es que el castellano también, hay lenguas dominantes más allá de Bolivia, hay lenguas dominantes en el mundo. Esos son el castellano o español, el inglés y creo que el portugués igual. La cuestión aquí es que los medios masivos de comunicación, como son la televisión, el cine, todos estos difunden contenidos que son mundialmente hablados, como el castellano o el inglés. Pero el quechua no va más de las fronteras bolivianas. Entonces, si uno quiere crecer en Bolivia, tiene que hablar en quechua, porque es un idioma que se necesita en varios ámbitos. Pero pasando las fronteras, la lengua dominante no es el quechua, es el castellano y el inglés. Y si quieres comunicarte mundialmente, necesitas necesariamente hablar en esos idiomas. Quizás por eso también se está dejando de lado el quechua. Las grandes empresas como Coca-Cola o las industrias del cine transmiten siempre información en esos dos idiomas dominantes. Quizás por eso también se deja de lado el quechua. ¿O qué pensás de eso? Sí, como decías, si dominan tanto, primero lo sacan en inglés, luego los que hablan castellano lo traducen al castellano, pero no hay un traductor que lo traduzca al quechua. Sería interesante. Sería interesante y aparte de información, la información igual lo traducen al castellano, pero nadie se toma la molestia de traducirlo al quechua, o al aymara o al guaraní, como se dice. Claro, pero también nuestras películas bolivianas son, Sí. son muy lindas. Hay películas bolivianas muy lindas lamentablemente, bueno, están en español. Hubiese sido genial que también tengan el acceso al quechua. O que esas películas en quechua vayan a un medio masivo como es el cine. También trascendiendo, sería muy interesante. Sería muy bueno ese tipo de ideas. Pero existe otro factor que hace que el quechua no sea dominante en su propia nación, en su propio país. En países como Argentina, Argentina también fue colonizado, pero la diferencia es que si bien habían personas originarias como aquí en Bolivia que hablaban su propio idioma, hasta el mismo quechua, eh, la gran diferencia es que aquí, por ejemplo, no hubo una inmigración masiva de parte de los extranjeros.
eso quizás es un factor que ayudó a Bolivia a mantener sus culturas en un mediano estatus. Pero en Argentina fue eh, Como el punto. Casi no como sé el cómo, punto. sí, como el punto, pero en Argentina, no quiero usar la palabra invadido, Fue pero un exceso, un exceso. un- Argentina era muy poco poblada porque primero en Bolivia había grandes riquezas, no sé si se ubica en la mina de Potosí. Sí, 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 el tesoro rico de Potosí. sí. Entonces, en Argentina no había eso, no había ningún tipo de riqueza más que la posibilidad de crecer con lo agrario. Entonces, estaba muy poco poblado. Pero entonces Los, se convirtió en el punto de exportación. los grandes gobiernos pensaron, necesitamos más población para poder seguir creciendo. Entonces lanzaron un decreto en el que decían que abrían las puertas al mundo para que pudieran venir a Argentina. Y ahí fue donde ocurrió una migración masiva de europeos, italianos, franceses, alemanes, rusos, irlandeses. Todos fueron a Argentina con la idea de crecer porque en Europa estaba aconteciendo un sinfín de problemáticas como guerras, enfermedades como la cólera, tiempos del oscurantismo. Entonces todos decidieron venir aquí, sobre todo para sobrevivir, digo, a Argentina. Sí. Entonces llega un momento en que la población argentina se volvió casi un 80% de inmigrantes y un 20% de originarios. En comparación de esta gran masa de europeos contra los originarios, hizo que de cierta manera se fuera extinguiendo nuestra cultura, nuestros orígenes, como que los mismos europeos se impusieron y dejaron de lado todo lo que eran las culturas de Argentina. En ese sentido, Bolivia tiene esa ventaja porque no fue tan, nuevamente no quiero usar la palabra invadido, Colonizado. tan colonizado se puede decir. En sí, nosotros seguimos usando, o sea, al menos implementamos lo que es la revalorización cultural Claro, aquí en Bolivia. todavía que hay una concientización sobre mantener lo que fue algo, algo nacional, algo originario. Y más con nuestro estado que ahora ya tenemos. Solo imagínense si no hubiera revalorización cultural, todos ahorita diríamos que somos, no sé, hijos de franceses, españoles, pero no, nosotros es lo que decimos, no, nosotros somos hijos de indígenas, por más que seamos mestizos, ya que mestizo es el producto de una violación del español a una madre indígena, o si no, padre indígena. Eso ya es, creo, un lato, ¿no? No recuerdo bien, pero en sí, más allá de que la población en sí sea mestiza o mulata como resultado de la reproducción entre los criollos, hijos españoles, con los indígenas, todavía existe esa posibilidad de seguir manteniendo la cultura, lo propio de Bolivia. Sí, pese a esos factores, aún sí sigue viendo lo que es nuestra cultura, no se ha perdido para nada la cultura. Y en esto también ayudó la reforma educativa, el hecho mismo de que el presidente sea indígena. El presidente actual. Sí, el presidente Evo eh, refleja todo lo que es lo originario. Sí, no sé si él no hubiera estado, si se hubiera revalorizado tanto esto en el ámbito educativo, de esto de mantener eh, las costumbres, el idioma que es muy importante para una nación. Claro, también está en concientización, no solo en lo externo, sino en lo interno, tanto en las familias, como decías de tu abuelita. Tú no te tienes que sentir avergonzada por hablar quechua. Sí, ahora pensándolo bien, creo que sí. Creo que tengo que aprender a pensar diferente. Más bien es tu cultura, deberías, no sé, hasta enseñarle a niños si tienes esa posibilidad de hablar quechua. Ejemplo, yo no tengo esa posibilidad, solo sé leer, no sé pronunciar, no sé qué significa esa cosa. Sí. Sí. Oh, qué belleza. Pero sería bueno crear igual instituciones o demás crecimiento para el Talleres. quechua. Tenemos que empezar de talleres, luego Claro. podemos ir a instituciones y de las instituciones más. Claro, para niños, jóvenes, para que sepan más de este tipo de problemáticas.
que no nos pase como está pasando ahora, Pero en sí tiene que comenzar de nosotros. de nosotros mismos. Incentivar y expandir. Exactamente.